Hola a todos. Creo que hay gente que se sigue uniendo a la reunión, pero vamos a comenzar. Bienvenidos a los participantes. Soy Rebecca Hanser, directora senior de comunicaciones en el Hardware Center para el Desarrollo del Niño. Para el webinario de hoy vamos a tener una gran conversación que va a explorar de los recursos a las rutinas, la sostenibilidad del entorno, nuestro nuevo documento de trabajo. Vamos a hablar con la ciencia, sobre la ciencia, por qué la estabilidad. Vamos a hablar sobre cómo la estabilidad en los entornos del desarrollo del niño puede dar forma a la salud y al desarrollo de los niños pequeños. Vamos a compartir el enlace al trabajo, al documento de trabajo y ahí podrán ver recursos adicionales. La doctora Lindsay Barker va a ser nuestra moderadora pediatra del área de Boston. Va a haber dos miembros de nuestro consejo que son autores del documento de trabajo. Natalie Harnett, que es directora de la experiencia traumática en el hospital de McLean. La doctora Nathaniel Sorplen, directora de ciencias de la conducta en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Primero y principal, si están interesados en escuchar a este webinario en español, tenemos un canal en español y las instrucciones para unirse a ese canal están en el chat. También tenemos subtítulos y si quieren leer en lugar de escuchar, lo pueden hacer a través de los subtítulos. Lindsay, si quieres comenzar con la discusión, gracias Rebeca. Gracias por estar aquí. Esto es muy oportuno para todos nosotros. Vamos a hablar de la estabilidad, cómo la estabilidad moldea el desarrollo de los niños y cómo es crítico. Esto comienza durante la primera infancia, ¿no? Los niños tienen que tener estabilidad durante esa época, ese periodo de la vida. Vamos a hablar de las experiencias, las exposiciones ambientales que experimentan, ya sea que estén viviendo, aprendiendo, creciendo, jugando. La estabilidad significa diferentes cosas para diferentes personas. Para hoy vamos a hablar de la consistencia y la fiabilidad de los factores, relaciones, recursos, rutinas, todo lo que tiene que tener el niño para poder desarrollarse y cuando el niño tiene recursos y condiciones congruentes en su vida diaria, la vida sigue siendo una forma de desarrollarse de manera congruente. Los cambios son gestionables. Es muy importante saber que los ambientes, cuando son inestables, como por ejemplo en el caso de la vivienda, la seguridad económica y la relación con los adultos, esto puede causar interrupciones al desarrollo. Entonces, el documento de trabajo que mencionó Rebeca, que tiene que ver con la importancia de los recursos a las rutinas, la importancia de la estabilidad en el entorno del desarrollo. Y es muy importante ver qué podemos hacer para promover ese entorno sostenible. Y hoy van a hablar dos científicos, Natalie y Nate, que han trabajado para ver cómo podemos moldear un ambiente saludable para el desarrollo de nuestros niños. Es un placer verlos hoy. Voy a comenzar con Nate. ¿Por qué no te presentas y compartes tu investigación, tus antecedentes sobre la estabilidad? Gracias por tenerme, Lindsay. Como ya dije, chiquiste, soy Nate. Mi investigación ha tratado de analizar cómo
estrés y el trauma moldea el cerebro, cómo ello lleva al desarrollo de trastornos mentales. Y estoy muy interesado en el neurodesarrollo y cómo la presencia de diferentes recursos en nuestro ambiente social puede impactar el neurodesarrollo y jugar un papel en los trastornos mentales futuros. Nuestra investigación ha analizado cómo los recursos económicos o cómo los ambientes pueden moldear el neurodesarrollo en diferentes etapas del desarrollo del niño para tratar de entender, bueno, cuál es el impacto en el desarrollo del cerebro y la estabilidad o la temporalidad de cuántas desventajas o cuántos recursos están disponibles puede impactar ese desarrollo con el tiempo. Entonces, desde la perspectiva de la neurociencia, en la primera infancia el cerebro se desarrolla muy rápido. ¿Qué pasa biológicamente con la estabilidad, ¿no? del ambiente? ¿Qué pasa en el cerebro del niño? A ver. Como estás diciendo, el cerebro se desarrolla muy rápido en la primera infancia y tenemos que pensar desde el punto de vista neurocientífico. Por ejemplo, la corteza central que toma información y la disociación, la corteza frontal es muy importante para comprender cómo esta información se adecua al comportamiento o se alinea con el comportamiento, se desarrollan las diferentes regiones cerebrales y esto es importante para entender el mundo en el que vivimos. Cuando nuestros ambientes no son predecibles, es mucho más difícil entender cómo las cosas nos ocurren. Pueden ser cosas para las que tenemos que prepararnos más adelante en la vida. Por ejemplo, si estamos viviendo en un ambiente donde no sabemos dónde viene la experiencia o las experiencias que tenemos diariamente, es difícil desarrollar una comprensión de los comportamientos que tenemos que desarrollar para protegernos. Entonces, desde el punto de vista neurocientífico, ese aspecto de estabilidad puede realizar estas conexiones para tener una respuesta adaptativa fiable a amenazas potenciales del ambiente. Cuando dice corteza, ¿no? Quieres decir corteza frontal, quieres decir alguna de las regiones cerebrales, ¿verdad? Es para que la gente que no sabe. Estas regiones o cortezas en la infancia, la primera infancia, es importante esa etapa para encontrar la estabilidad. ¿Hay algo importante sobre esta época? Bueno, estas regiones del cerebro se desarrollan rápidamente, pero de manera escalonada en los primeros años de vida. Y esta transición tiene que ver con desasociación, asociación a medida que se desarrolla el niño. En los primeros 2 años de desarrollo es muy crítico para fijar el escenario en cuanto a las regiones, cómo se conectan y cómo se va a formar la asociación entre los eventos en el ambiente y cómo uno se puede proteger contra potenciales amenazas. En cuanto a la arquitectura cerebral, si uno tiene un cimiento muy sólido, puede desarrollar estas conexiones en una manera óptima y hace más probable que uno tenga los tipos de asociación que quiera tener más adelante. Más que tener una respuesta de mala adaptación, ¿no? Bueno, es exactamente así. Muchas gracias, Natalie. ¿Por qué no te presentas y nos cuentas un poquito acerca de cómo tu trabajo se relaciona con la estabilidad? Gracias, gracias por invitarme. Soy profesora asociada del Departamento de Ciencias Conductuales. Comencé como como epidemióloga social y me he concentrado en el desarrollo del niño y me concentro en las condiciones sociales relacionadas con la estabilidad, por ejemplo, relaciones con los cuidadores, previsibilidad económica, acceso a los alimentos y cómo esto moldea el desarrollo y la salud a lo largo de la vida de la persona. Y el ambiente puede ser estable o no estable y la
previsibilidad de estas experiencias, todos tienen consecuencias en la salud. Bueno, parte de mi investigación se concentra en adversidad acumulada, cómo los factores sociales se pueden ir acumulando a lo largo de la vida y el número de adversidades aumenta, dice la ciencia, como también el riesgo de salud. Y hablamos en el trabajo, hablamos en el documento de trabajo, cómo la inestabilidad está conectada con las cargas acumuladas y los resultados a largo plazo. Bueno, cuando estamos tratando de aprender de este tema, nosotros vimos cuán interconectados están todos estos factores y miramos las diferentes influencias de contexto. Es sorprendente, ¿no? Cuando estábamos escuchando a las personas que trabajan en la línea de frente, cómo un área puede afectar otras. Ahora, las condiciones sociales pueden afectar toda la vida de la persona, la estabilidad dentro del contexto, de la interconexión. ¿Por qué pensamos que esto es tan importante, especialmente para los niños más jóvenes o más pequeños? Sí, cuando trabajamos en este documento, encontramos documentos que nos dieron toda una gama de inestabilidad, ¿no? Los factores importantes que moldean el desarrollo del niño y tienen que estar en un equilibrio y muy interconectados. Esta trama puede estar integrada por vivienda, seguridad alimentaria, relaciones seguras y que dan apoyo. Y nosotros sabemos que si una parte de la vida cambia, por ejemplo, si un padre pierde el trabajo, esta inestabilidad en un dominio va a tener un efecto en cascada en todas las otras fuentes de estabilidad. Entonces, el desempleo va a tener consecuencias en el acceso a los alimentos, la relación o la dinámica de relaciones, la vivienda, etcétera. Entonces, muchos aspectos se ven afectados por otros, lo que puede causar una gran inestabilidad. En ese contexto, no desde la perspectiva del déficit, ¿no? Donde una inestabilidad lleva a la inestabilidad en otra. Tenemos que pensar también que el fortalecimiento de inestabilidad en un área tiene efectos positivos en otras. La mejora en la estabilidad de la vivienda puede tener consecuencias en la estabilidad escolar, para que los niños se queden en el mismo colegio durante más tiempo, para que puedan fomentar relaciones con sus pares, con sus docentes. Esto está basado en la biología que el doctor Hartnett ha mencionado sobre la importancia de que los niños puedan encontrar un mundo que sea seguro y predecible. Sí, es muy informativo el trabajo del Instituto Urbanista, ¿no? De donde sacaste esta información sobre la trama de los factores de estabilidad. Por lo tanto, es un punto muy importante en la parte de fortalecimiento del modelo. A ver, en cuanto a los efectos acumulados que mencionaste, es difícil medir como investigador la parte de fortaleza de la cadena. Es decir, cuando tratamos de defender el caso ante diferentes actores, como los formuladores de políticas, es difícil mostrar, ¿no? Como el mismo docente o la misma escuela, cómo puede beneficiar al niño. Cuando defendemos por qué esto es tan importante, ¿tenés alguna recomendación para hacer estas conexiones? Sí, muchísimas gracias. Gran punto, Litsi. Estoy de acuerdo en que quizás no estemos midiendo todas las dimensiones que nos ayuden a entender qué hace la diferencia entre una vida más afortunada que otra. Me puedo imaginar que más diálogo entre los investigadores y la gente que trabaja en el campo y las familias
nos va a ayudar a crear mayor estabilidad. Creo que esa es la forma para nosotros como investigadores, saber qué es lo que estamos midiendo y ser intencionales en decidir estudiar este aspecto. Yo creo que eso es algo que nos puede ayudar mucho. Nosotros como investigadores necesitamos hacer esto, tenemos que tratar de ajustar esto para poder abordar esta pregunta. Voy a cambiar un poco ahora porque yo creo que es una buena manera de mostrar la estabilidad estructural. Hay familias que están enfrentando esta instabilidad. Nosotros sabemos que decisiones desde el punto de vista de la sociedad y lo político, políticas de inmigración, vivienda y demás, pueden sufrir disrupciones a través de, por ejemplo, eventos climáticos. ¿Cuáles son entonces estas fuentes fundamentales de estabilidad para las familias, según su opinión? Y sabemos que hay otros factores que están interconectados con esta estabilidad o falta de la misma. Y entonces, para vos, primero, porque trabajas mucho sobre el área de la vivienda. ¿Nos podrás decir qué es lo que están haciendo en relación a las condiciones de vivienda, la falta de la misma y el desarrollo de los niños? Natalie, tienes la palabra. Sí, por supuesto. Hay un gran cuerpo de investigación ahí en relación a la vivienda y cómo se conecta con el bienestar de los niños. La falta de vivienda, el estar en la calle, es algo muy, muy importante para estos miembros de la sociedad que son tan pequeños. Tenemos que estar pensando también acerca de reubicación, de la calidad de la vivienda, si pueden pagarlas o no. Y a veces es muy difícil tomar decisiones, pagar la renta o pagar los suministros para poder vivir. Y a veces las condiciones donde los niños viven no son las adecuadas. Todas estas características importan y son realmente un área desafiante de la investigación. Y sí, por supuesto, influencian mucho a los niños. Lo que sí puedo decir, pensando en toda la literatura, sabemos que la vivienda es un área fundamental, un pilar fundamental de la vida familiar y es la base de la estabilidad en todos los aspectos. Sabemos también que hay políticas sociales que se pueden implementar para promover esta estabilidad en relación a la vivienda. Por ejemplo, programas de asistencia federal han sido estudiados y han demostrado que pueden crear más contacto para que los niños estén mejor y prevenir a su vez problemas de salud también. Y sabemos que los programas pueden ayudar a no tener tanta movilidad de casa a casa, que es algo que impacta negativamente a los niños. No es la trayectoria ideal para el desarrollo que se muden todo el tiempo. Hay distintas formas en las cuales nosotros podemos empezar a atacar este problema y sabemos que nuestras políticas pueden funcionar aún en el corto plazo. Incluso durante la pandemia pudimos ver que al poner o al relegar las evicciones de los hogares fue beneficioso para los chicos. Hablemos un poco acerca de todo esto, de la movilidad de los hogares, cambiar de un hogar a otro, porque describimos algo de esto en la publicación y quizás este es un área donde ahora podremos tener la oportunidad para comentar un poco más. Es complejo. Sabemos que la gente se muda por distintas razones. A veces es porque aparecen oportunidades y pueden mejorar su contexto. Y muchas veces lo que ocurre es que hay mudanzas frecuentes por aprietos económicos, porque ya no pueden pagar la renta donde están viviendo actualmente y porque no tienen más lugar y necesitan cambiar de vivienda. Sabemos que esta reubicación frecuente, es disruptiva en relación a la estabilidad de la vida de los niños pequeños.
y también este cambio de figuras adultas que son partes importantes de su vida, cambian la rutina, cambian sus hábitos alimentarios, cambian muchas cosas. Hay un gran cuerpo de evidencia y de investigación que tiene que ver con las mudanzas habituales durante la infancia que muestran que no son positivas. No es, está claro y que donde podemos decir que si uno se muda determinada cantidad de veces, esto va a tener un impacto negativo, pero sabemos que la mudanza, la reubicación, crea desafíos masivos con gran estrés y hay políticas que podemos implementar para que estas familias permanezcan en sus hogares y ayudarlos. Y, y creo que mi respuesta termina acá. Sabemos también que hay distintos periodos de la vida donde puede ser más o menos disruptivo esto y las mudanzas frecuentes, más de 3 veces por año a niños muy, muy pequeños puede tener un gran impacto. Pero también tenemos que recordar que las mudanzas, las reubicaciones pueden ser también muy estresantes para los adolescentes. En ese periodo de la habilidad de la vida es importante también. Es muy, muy interesante. Y esto me hace pensar en todas estas sutilezas que existen en estos niños que no tienen hogar, donde pueden ser elegibles o no para beneficiarse de determinados servicios o no. Y quizás algunos se considera que no están sin hogar claramente, pero que se pueden beneficiar también de estos programas. Podemos ayudar a más de uno y creo, espero acordarme bien, pero hay algunas políticas que hablan en relación a proteger a los niños frente a la pérdida de beneficios por reubicaciones o mudanzas. Y una de las cosas en las cuales yo pienso es, por ejemplo, tener una imagen de lo que esto ocurre, de lo que esto significa para los niños. Los infantes, los niños pequeños que se mueven de lugar a lugar, tienen una disrupción importante en el sueño, porque no es solo a qué hora se van a dormir, sino dónde. Y hay- a veces es importante también que puedan vivir en lugares donde se pueda proteger la seguridad de estos niños y no siempre es posible encontrar una reubicación en este tipo de viviendas. Y el sueño en los niños sabemos que tiene impactos tanto positivos como negativos a lo largo de toda su vida. Es ayuda para el neurodesarrollo, para el desarrollo cardiovascular. Entonces, estos pequeños bolsillos de estabilidad, si se logran alcanzar, tienen un efecto beneficioso en el largo plazo que es realmente importante. Eh, Nate, ahora vos, cuando la inestabilidad es severa, cuando es abrupta y prolongada, ahí es donde empezamos a ver una respuesta de estrés traumática. ¿Podés hablar un poco acerca de cómo se manifiesta esta respuesta? ¿Cómo es tu investigación en relación a esto, a la inestabilidad? ¿Cómo la afecta a la depresión, a la ansiedad, al síndrome, trastorno de estrés postraumático? Sí, yo creo que debemos pensar en términos biológicos en relación a esto. Podemos encontrar algo que nos estresa, que sea inesperado, y nuestro cuerpo activa la respuesta al estrés que intenta protegernos de lo que fuere que vayamos a encontrar. Tenemos este eje hipotálamo hipofisario que se empieza a activar, el famoso eje HPA empieza a secretarse el cortisol, la hormona del estrés que nos ayuda a pelear o a huir. Son todas estas cosas que empiezan a responder de manera inmediata. Cuando los estresores están activados de manera crónica o rutinaria, se activa este sistema muy, muy frecuentemente. Estamos tratando de encontrar una homeostasis ideal, pero
este eje con el cortisol se activa todo el tiempo y entonces lleva a una inflamación crónica permanente, temas con el metabolismo y aspectos metabólicos y del comportamiento. Si estamos estresados todo el tiempo, hay irritabilidad, disfunción emocional y lo vemos exactamente igual que en los adultos, en los niños y también en la infancia temprana. Entonces, cuando tenemos esta inestabilidad crónica prolongada, este sistema se activa todo el tiempo y esto puede llevar a adaptaciones de neurocomportamiento. Quieren encontrar cosas que los van a mantener seguros, que les van a proporcionar esta estabilidad. Entonces buscan pistas para ver si algo malo va a ocurrir. Pero si algo es impredecible y buscan estas pistas no aparecen. Entonces imagínense la ansiedad en estos niños porque están todo el tiempo buscando cuando algo malo va a ocurrir, porque tienen este sentimiento de que algo ocurrirá, de que algo va a ocurrir, perdón. Este proceso es en el cual podemos intervenir y trabajar y todas estas cosas, como dijo la doctora Slopen, están muy interconectadas. Este sistema del comportamiento, el biológico, todos los aspectos de la inestabilidad, ya sea falta de vivienda, deprivación de sueño, todos estos sistemas biológicos. Podemos ir un poquito hacia atrás porque hay mucha información acá. La vigilancia y la hipervigilancia. Volvamos a este punto, porque creo que es muy oportuno hablar de todo esto en este momento. ¿Podés desglosarlo un poco para ver qué ocurre en el cerebro por un lado y qué ocurre con el comportamiento? Si son niños o niños pequeños o adolescentes en distintas etapas de la vida, si existe esta hipervigilancia. Sí. Cuando hablamos de la hipervigilancia desde el espacio neuropsiquiátrico, estamos hablando acerca de este sistema nervioso que está escaneando el entorno, el ambiente, buscando amenazas constantes. Están buscando pistas del entorno que les vayan a decir que algo peligroso va a ocurrir. La hipervigilancia es como este sistema sensorial que está tratando de tener todos estos inputs de distintos lados para entender todo lo que ocurre en el ambiente. Imagínense para nosotros mismos, los adolescentes, los niños pequeños, esto es como si fuera una disregulación emocional con fenotipos ansiosos donde los individuos están buscando todo el tiempo algo malo que vaya a ocurrir y ellos quieren protegerse. Eso es lo que ocurre. Entonces el fenotipo es cómo yo actúo. ¿Es a eso a lo que se refiere? Doctora Borchardt, usted es muy buena traduciendo todo el idioma específico. Sí, sí. Son todo, es como uno se muestra, todos los cambios del comportamiento. Bueno, un ejemplo. Un un niño de 3, 4, 5 años va al colegio y, por ejemplo, le sacan un lápiz, una pintura, puede llegar a tener una respuesta emocional exagerada, mucho más allá de lo que se esperaría para esa criatura. O se podría llegar a alterar en una situación que es mucho más de lo esperado. Entonces, todo esto nos marcaría este estado de hipervigilancia. ¿Es así? Sí, eso es muy preciso. Entonces, ¿qué piensan para la gente que está escuchando, ¿no? ¿Cuáles son los factores protectores? Las cosas que podemos tener en cuestión de factores protectores, también predictores, para poder lograr la estabilidad que se necesita. Hemos hablado bastante en el documento de trabajo. S- Tiene que ver con la configuración de rutinas críticas para los niños de la primera infancia, es decir, cómo su- sustentar el modelado,
para la regulación apropiada de emociones de los niños, como por ejemplo las comidas en el horario, siempre el mismo horario, para que pueda interactuar con el niño y tener un intercambio idiomático, las rutinas. La doctora Slopen también lo mencionó, ¿no? Hay muchos puntos que tenemos que mencionar y sobre todo el sueño, es decir, no tener solo la congruencia del ritmo circadiano, sino también que pueda dormir lo suficiente el niño. Hemos hablado mucho, aprendido mucho sobre la neurobiología del niño, cómo elimina potenciales proteínas que se acumulan durante las horas de vigilia, cómo se eliminan durante el sueño, al igual que las toxinas. Entonces, la rutina del sueño es muy importante para protegerse contra la falta de previsibilidad, inestabilidad, incluso cuando haya factores que hacen que la vida sea difícil. Sí, gracias por hablar del sueño. Pensé que lo haría. A principios de este año tuvimos una conversación con un especialista del sueño y habló sobre cuán importante es no solo las rutinas del sueño, sino también la función restaurativa del sueño, ¿no? Para promover el desarrollo saludable por el tipo de limpieza que ocurre durante el sueño. Los niños pueden también, tienen que tener horarios de siestas bastante uniformes y ayuda esto a que puedan procesar las emociones, para que puedan entender, procesar el idioma de manera más coherente cuando pueden dormir bien. Y en mi práctica clínica, los niños notamos que sí. El niño le cambiamos la siesta en una hora, es mucho más difícil lograr luego que se regulariza el sueño. El sueño uniforme, el sueño a la misma hora, es excelente para que pueda el niño mantener un desarrollo más estable. Tiene que ver una vez más con toda la interconexión de todos los factores. Bueno, otro factor de inestabilidad son los eventos extremos climáticos, ¿verdad? Y esto afecta mucho al desarrollo de los niños. Nat, estos eventos climáticos extremos que cada vez son más frecuentes, como por las inundaciones, extremo calor, extremo frío, vemos mucho más desplazamiento por estos eventos. Y bueno, muchas veces se pierde el hogar y hay impactos secundarios que se muestran en el desarrollo del niño. ¿Nos puedes contar un poquito? Porque habla de esto el trabajo, el documento, cómo los eventos climáticos extremos afectan la estabilidad de la familia. Sí, hay mucha estadística en torno al cambio climático que actúa como un desestabilizante del ambiente del niño y no es simplemente pérdida de viviendas, sino también consecuencias económicas, ¿verdad? Seguros y el pensamiento de los cambios en la calidad del agua, del aire, para que los espacios no se tornan no habitables, inhabitables, y entonces hay desplazamientos. Lo hemos visto en muchos países como en el nuestro en los últimos años. Si conectamos este tema de cambio climático con la estabilidad de la vivienda, la gente puede verse obligada a desplazarse y no a volver a su hogar. Entonces, pueden mudarse a vivir con amigos, con familiares o en en un refugio hacinado temporario que les interrumpe la vida. Entonces, dependiendo de la cantidad de recursos que tenga la gente antes del desastre, esto afectará su estabilidad después del desastre.
Y hay miembros de la sociedad que tienen pocos recursos y han experimentado las peores consecuencias después de los desastres climáticos en función de la estabilidad en su forma de vida, trabajo, alimentos y todas las cosas importantes que nosotros sabemos son muy importantes para el desarrollo saludable del niño. Estos eventos climáticos pueden interrumpir las redes sociales también, la comunidad, la cohesión de las comunidades y la gente tiene que verse obligada quizás a irse y no volver. Y pensamos en la vida diaria del niño que es desplazado, no solamente la falta del hogar, la pérdida del hogar, sino también que pierden sus relaciones escolares, no van al mismo colegio, van a una nueva escuela y quizás tienen que cambiar de médico, de pediatra. Hay tanta inestabilidad que se puede derivar del cambio climático y esta es un área muy, muy importante para invertir en recursos, para ver cómo configurar sistemas, para estabilizar la vida después de los desastres y cómo podemos hacerlo incluso antes de que ocurran los desastres. Estoy totalmente de acuerdo. Estos eventos continuarán, entonces, ¿cómo creamos estabilidad en los lugares que sean de anclaje, ¿no? Para los niños? Estamos haciendo un trabajo en torno a una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido, que tiene que ver con el bienestar y analiza cómo la gente ve la inestabilidad que continúa después de 3 años de ocurrido un desastre. Hay un gran porcentaje de personas que sigue experimentando mucha inestabilidad y no pueden volver a sus hogares por los cambios en el mercado, tienen que mudarse a otro lugar. Entonces, bueno, los desastres ocurren y esto tiene un efecto en cascada, ¿no? Hay datos o información que nos muestra qué podemos hacer para minimizar la destrucción cuando ocurren estos eventos. Nate, cuando las familias experimentan estos desplazamientos por una inundación, un incendio, un huracán, ¿qué tipo de inestabilidad relacionada con el clima? ¿Qué significa para la salud mental de los niños? Que esto significa mucho. La doctora Slopen y tú lo han mencionado. Quisiera mencionar que es muy importante recordar que las tormentas, inundaciones, incendios son eventos traumáticos estresantes que pueden llevar a depresión, ansiedad, estrés postraumático, otro tipo de trastornos. Y como hemos hablado, están interrelacionados con los otros aspectos de inestabilidad. No es que uno experimenta un incendio, una tormenta y se pierde la casa y la próxima semana tiene una nueva casa y está estable. No, hay efectos en la economía de la familia. Si se tiene que ir del área donde es en los próximos 6 meses, ¿dónde va a vivir? ¿Cuándo va a volver a su casa? ¿Se va a tener que ir 6 meses a otro colegio? Y quizá los niños no estén preparados y esto introduce el tema de la falta de previsibilidad, de estabilidad, de seguridad. Entonces, este tipo de inestabilidad significa mucho para la salud mental del niño. Tiene efectos deleterios, ¿no? Psiquiátricos. Tiene un impacto sobre cuán seguros se sienten en un vecindario, en el otro. Y este aspecto de la seguridad es muy, muy importante para el desarrollo de largo plazo de conducta emocional. Si pensamos en la salud mental, hay algo que es muy importante desde el punto de vista de protección, es decir, si sabemos que va a haber un huracán en un área o una inundación, ¿hay algo que podemos ofrecer para proteger la salud mental de esos niños? Muy buena pregunta, ¿eh? Creo que, bueno, una de las grandes cosas de Lexi es que
producimos muchos documentos relacionados con el cambio climático, la salud relacionada con el cambio climático, y hay muchas ideas, ¿no?, que tienen que ver con esto. Hablando en términos amplios, sí, tenemos personas que están viviendo en esta área que es probable que se vean afectados por cambios climáticos. Tenemos que invertir en la comunidad para protegerla, para minimizar la posibilidad de incendios deleterios o para poder reconstruir la infraestructura, porque esto va a tener un efecto secundario en la protección de la salud del niño y el bienestar del niño. No sé si quieres agregar algo a eso, Natalie. Hemos hablado en otras conversaciones y mucho en el documento sobre la oportunidad para los niños, ¿no? Para que se puedan utilizar herramientas para ver cómo se utilizan las inversiones para poder proteger a los niños en caso de cambio climático y la construcción de resiliencia. Yo diría que el gobierno ha desarrollado el índice de vulnerabilidad social diseñado para entender dónde están las unidades pequeñas, más allá de las regiones, ¿no? ¿Qué comunidades? Para entender qué comunidades tienen el riesgo mayor en cuanto a resultados negativos si hubiera un evento catastrófico. Entonces, el índice de oportunidad de los niños está correlacionada con estos otros índices y en teoría podría ser muy útil para entender qué contexto tiene menos o más recursos que nosotros sabemos. Podrían indicar dónde necesitamos las mayores inversiones para que las comunidades estén preparadas para si hay un desastre. Sabemos que el índice de oportunidad de niños o infantil es una forma compuesta excelente de entender a las comunidades que tienen más o menos recursos para poder contribuir al desarrollo saludable de los niños. Sí, y podemos poner un enlace en el chat para que vean los participantes este índice infantil, ¿no? Ahora hablemos de las políticas en particular, las políticas que pueden promover la oportunidad. Uno de los mensajes que queremos transmitir es que la estabilidad no es un tema de la familia, no es algo individual, no, para nada. Tiene que ver con los sistemas y que puede promover o socavar todo el sistema. ¿Cómo fortalecemos en un área como por ejemplo la vivienda, la educación, para fortalecer las otras áreas? ¿Puedes hablar un poquito acerca del efecto multiplicador de los factores que impulsan la estabilidad? Entonces, yo Yo creo que la doctora Slocum va a tener una mejor respuesta que la mía, pero lo que tenemos que entender es que existe este efecto interrelacionado, dado el caso de los individuos que crezcan en barrios con menos ingresos, con menos recursos y que afecten la estabilidad, van a tener este impacto en salud mental, biología y demás. Entonces, tendríamos que afectar alguna o impactar sobre algunas de estas áreas para poder corregir el resto, para tener una protección sobre los efectos positivos del desarrollo. Cuando pensamos en fortalecer la estabilidad del individuo en relación a la vivienda, donde puedan tener rutinas a diario, saber que van a tener un plato de comida, esto va a tener un efecto en cascada hacia abajo que va a ser positivo para el niño y para sus relaciones y va a contribuir al resto de los aspectos. Se fortalece un área y se pueden tener entonces este alcance, este recurso, esta interconexión con el resto de las áreas. Yo me gusta pensar acerca de esto como un efecto multiplicador.
Bueno, yo no creo que eso sea una mala construcción, una mala definición, muy por el contrario, es muy bueno pensarlo de esa manera, cómo poder proporcionar estabilidad. A ver, Natalie, ¿qué podés compartir de esto? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Harnett. Esta idea del efecto multiplicador, cuanto más podamos hacer con políticas orientadas hacia la prevención para tener este efecto multiplicador positivo, con distintos programas, por ejemplo, alguien que esté participando en un programa para que las familias pueden conservar sus beneficios y aumentar la cantidad de beneficios. Y esto va a ser muy, muy positivo si lo hacemos a lo largo de todo el país. Tenemos que apoyar a las familias para que ellas reciban todos los beneficios que tienen derecho a recibir. Tenemos que entender esto, tenemos que entender cómo crear esta red de seguridad para las familias y eso sería fantástico para poder movernos hacia adelante. Estoy totalmente de acuerdo en este trabajo que hicimos. Tratamos de resaltar las soluciones específicas que deberían ser implementadas. Y les quiero preguntar entonces, desde la perspectiva individual, ¿ustedes ven una oportunidad para fortalecer esta estabilidad dentro de las familias? ¿Cuáles serían los abordajes ideales para esto? Bueno, Nate, podés comenzar respondiendo. Debería decir tu nombre para que te dieras cuenta que debes empezar a responder. Bueno, ese es el problema con la gente de la academia. Nunca saben quién va a contestar primero. Yo lo que creo es, y quizás, doctor Slopen, usted esté de acuerdo o no, pero yo creo que las políticas y las prácticas que van a mejorar la estabilidad de la vivienda y que son promisorias son aquellas que alivian la carga del costo de la vivienda en aquellas familias que apenas pueden llegar a fin de mes. Tenemos que priorizar que puedan pagar su vivienda. Y cuando se piensa acerca del efecto político que va a tener, es porque los niños van a tener esta sensación de predecibilidad, de estabilidad, de seguridad, y esto les quita a su vez carga a los padres. Es todo un círculo virtuoso. Yo lo que agregaría son dos cosas. Me encantaría hablar de la seguridad alimentaria. Necesitamos políticas que protejan el acceso a a la comida y a la comida saludable. Hay mucha inseguridad alimentaria en este país y yo creo que se puede poner aún peor para algunos segmentos de nuestra población. Eso es un área crítica en este momento. La estabilidad en relación a la seguridad alimentaria es fundamental porque esto lleva al funcionamiento saludable de una familia. Y la segunda cosa que me gustaría mencionar es invertir en esta fuerza de trabajo de la infancia temprana. Es el mercado de trabajo donde las ganancias no están donde deberían estar. Entonces, el centro de cuidado para los niños, las guarderías, eso es un área muy, muy importante. Deberíamos invertir ahí en el cuidado de la primera infancia y deberíamos mantener estos beneficios a las familias y que los niños puedan ser parte de estos programas. No podría estar más de acuerdo con todo eso. Vamos a cambiar un poco a recibir preguntas de la audiencia. Les pedimos que nos mandaran las preguntas previo al webinario y vamos a elegir algunas de ellas. Hay una pregunta acerca de cómo podemos ofrecer estabilidad a las familias que les falta aún lo que nosotros consideramos que son los estándares mínimos y dignos para vivir. ¿Cómo pueden acceder a todo esto? Natalie, te pido que respondas. Muy buena pregunta, pero muy difícil, porque yo creo que
Esta capacidad de apoyar a las familias va a depender un poco del contexto. Sabemos que hay comunidades que son muy fuertes y apoyan a sus miembros a través de distintas organizaciones y otras que no son tantos. Hay otras comunidades que son muy aisladas, mucha falta de recursos. Entonces, yo no sé si hay una única respuesta o un único consejo que se pueda aplicar a todos. Habría que encontrar la manera de conectar a los individuos con los recursos existentes, que pueden existir de distintas formas y de distintas maneras, quizás a través de organizaciones religiosas, ONGs, o de redes familiares, para que puedan acceder a estos beneficios. Es una pregunta muy difícil y requiere como una respuesta adaptada a cada una de las situaciones, pero me encantaría que ustedes dos pudieran comentar también, porque yo no tengo la respuesta completa ni la respuesta exacta. Yo creo que es una respuesta, una pregunta muy, muy difícil. Lo que se mencionó un par de veces ya es que el poder de las redes que crea la sociedad para poder este acceso son muy, muy importantes. Nate, ¿podrás hablar un poquito acerca de la investigación y de por qué esto es tan importante en la primera instancia? Porque quizás acá tenemos que buscar recursos económicos y resaltar el apoyo a través de los recursos económicos. Sí, sí, hay distintas formas de apoyo social y de conectividad social, distintas formas de que las familias se beneficien. A veces es material, el apoyo, ofreciéndoles una vivienda o ayuda económica, compartir una comida con otros miembros de la comunidad, pero también el apoyo emocional es sumamente importante, poder compartir estas luchas para poder encontrar una solución común con otras personas que estén en las mismas situaciones que ustedes. Esa es una estrategia que yo creo cuando pensamos en estos nuevos modelos. Hay muchas intervenciones que están disponibles, que se están probando para probar la eficacia de crear estas comunidades para estos nuevos padres. Y también hay un apoyo tangencial o de costado que se les puede brindar a este tipo de familias. Sí, ¿puedo hacer un comentario? Una de las cosas que mencionó la doctora Slupen y que se une con su pregunta es pensar cómo este apoyo ayuda a estas nuevas madres y a las madres en general y a las cuidadores. Si piensan cómo si los padres y los cuidadores se hacen cargo de todo este estrés, el estrés de proveer la vivienda, la alimentación y demás, realmente esto es una gran carga para la regulación de su sistema emocional, del sistema emocional de los adultos. Necesitamos acá tener un apoyo social para estos padres, para estas madres, para estos cuidadores. Tenemos que proporcionarles este apoyo social para que puedan ellos proporcionar estabilidad emocional. Tengo una pregunta a continuación de esto y relacionada. ¿Puede desarrollarse un niño en un entorno que sea inestable desde el punto de vista económico? A ver, es una muy buena pregunta. Y yo digo que sí, yo creo que es muy importante. Es la doctora Slopen habló de este marco de déficit. Desde lo neurodesarrollo, tenemos que recordar que cómo el cerebro trata de lidiar con la inestabilidad y encontrar formas de mantenernos seguros, sea cual sea la situación en la que estamos. Hay muchos individuos que logran
sobrevivir en este entorno inestable y desarrollarse bien. Lo importante acá es si ustedes tienen estas otras relaciones que amortigüen y que mitiguen esta situación particular, en este caso de estrés económico, y ayuden de alguna manera a dar como una salida alternativa a todo esto. Pero la respuesta corta es sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que hablar de este cuerpo de evidencia desde la literatura, porque siempre hay una oportunidad. Para algunos el camino es muy claro, para otros no tanto, pero nada es determinante. Y Nate nos puede explicar que la neurobiología también es diversa. Estoy totalmente de acuerdo. Y cuando tenemos estas condiciones desafiantes o inestables en la infancia temprana, como dijo Nate, el cerebro es tan plástico, tan adaptativo, que nos podemos posicionar de otra forma y seguir desarrollándonos bien, siempre haciendo nuevas conexiones y encontrando caminos alternos. Bueno, no es tarde para proporcionar la ayuda a estos niños y a estos adolescentes. Fue fantástico poder charlar en este webinario con ustedes dos y me encantó haber trabajado juntos también tantos años y que sean socios en este tipo de investigación. Bueno, le voy a dar la palabra a Rebecca y les pido a todos que lean nuestra publicación, miren todos los recursos y Rebecca nos va a contar cómo seguimos hacia adelante. Muchas gracias, Lindsay. Muchas gracias a nuestro panel por esta sesión tan ilustrativa y con tantos mensajes. Antes de cerrar, les quiero dar la oportunidad para que ustedes nos manden un feedback. Para eso, les pido que escaneen este código QR para poder responder la encuesta. Lo pueden hacer en el chat también. Por favor, les pedimos que se tomen unos minutos para completar esta encuesta y nos brinden sus comentarios. Les pido que nos sigan en nuestros canales y en nuestras redes sociales para recibir información acerca de los recursos que tenemos y de los webinarios a futuro. Creo que también se pueden suscribir a nuestro boletín informativo. Está puesto en el chat. Les quiero agradecer nuevamente a todos por estar acá con nosotros hoy y por todo lo que han hecho para apoyar tanto a los niños como a sus cuidadores. Y espero disfruten el resto de la jornada.